Nadie nunca imagina que el monstruo más peligroso puede estar sentado a la mesa del desayuno, pero el mío siempre estuvo allí, con una sonrisa que nunca me engañó por completo. Hay secretos que pesan tanto que pueden hundir una casa entera, y el mío estuvo a punto de lograrlo. Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí es la abuela Matilde, con mis 82 años y un alma que ha visto más de lo que desearía, hablándoles directamente desde mi modesta casita en el barrio de La Boca, aquí en Buenos Aires, Argentina. Una ciudad que muchos conocen por el tango y el colorido caminito, pero que también esconde historias de familias rotas y silencios ensordecedores detrás de sus fachadas pintorescas. Antes de sumergirme en mi historia, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se detuvo a escucharme. Si este relato toca tu corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que enfrentarte a una verdad tan dolorosa que te cambió la vida para siempre. Cada comentario me recuerda que no estoy sola en esto, que formamos una gran familia aquí en este canal. Nací en 1942, en una Argentina que aún se recuperaba de la Gran Depresión y se preparaba para los cambios políticos que vendrían. Nuestra casa era pequeña, de 2 plantas, con paredes que el tiempo había teñido de un amarillo pálido y un pasillo estrecho que olía a comida casera y a la humedad de los días de lluvia. En las mañanas, el sonido de los barcos en el riachuelo se mezclaba con las voces de los vendedores ambulantes, creando una sinfonía caótica y familiar. Éramos una familia humilde, de esas que no tenían mucho, pero que se esforzaban por mantener la dignidad, aunque por dentro, la decencia se estaba desmoronando sin que nadie lo notara. Hay verdades que se te clavan en el alma como astillas, y la mía empezó a incrustarse mucho antes de que yo supiera su nombre. Era una tarde de verano, el sol caía a plomo sobre el tejado de zinc de mi casa, y el aire era denso, pegajoso, cargado con el presagio de algo que se rompería. Mi nieta, Clara, apenas una criatura de 10 años, jugaba en el patio trasero. Su risa dulce y despreocupada era el único sonido que me anclaba a la realidad mientras yo preparaba la cena. Pero una punzada, un escalofrío helado, me recorrió la espalda cuando mi hijo, Rodolfo, entró en casa. Su sombra se alargó en el umbral, una figura imponente que siempre había impuesto respeto, pero que ahora, de alguna manera, me parecía amenazante. Sus ojos, antes llenos de la picardía de un niño y luego la determinación de un hombre, parecían opacos, como si un velo los cubriera, impidiendo que la luz los alcanzara. Mi corazón, un viejo reloj cansado, empezó a latir con una cadencia irregular, anunciando una tormenta que yo, en mi ingenuidad de abuela protectora, aún no lograba descifrar. La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos de loza barata y la risa ocasional de Clara. Rodolfo estaba inusualmente callado, sus ojos fijos en un punto invisible, su mandíbula apretada. Yo intentaba restarle importancia, pensando que tal vez el trabajo lo tenía agotado o que algún problema económico lo carcomía, pero la intuición de madre y abuela me gritaba que algo mucho más oscuro se cocinaba bajo esa aparente calma. Mis manos, arrugadas por los años y el trabajo, temblaban ligeramente mientras servía el guiso de lentejas, y mi mirada buscaba la de Rodolfo, esperando encontrar alguna pista, un atisbo de lo que lo atormentaba, pero él evadía mis ojos, sumido en su propio abismo. Clara, ajena a la tensión que flotaba en el ambiente, me contaba emocionada sobre su día en la escuela, sobre un dibujo que había hecho de un caballo con alas. Su voz infantil era un bálsamo, un intento desesperado de mi mente por negar la realidad que se me venía encima. Rodolfo apenas respondía. Su presencia era una losa pesada en la pequeña cocina,
llenando cada rincón con una atmósfera irrespirable. La tarde se hizo noche, y con ella, una oscuridad que no venía de la falta de luz, sino del peso de lo no dicho, de lo presentido. El calor de Buenos Aires se había vuelto opresivo, y el aire, antes cargado, ahora parecía asfixiante. Cuando Clara se fue a su cuarto, su buenas noches, abuela, fue un susurro que se perdió en la inmensidad del silencio que Rodolfo y yo habíamos construido entre nosotros. Él se levantó de la mesa sin decir una palabra, su figura alta y ancha llenando el marco de la puerta. Se dirigió al baño, y yo me quedé en la cocina, con el corazón en un puño, intentando descifrar el enigma que se había convertido mi propio hijo. Las migajas en la mesa, el plato a medio terminar de Rodolfo, todo era un testimonio de una rutina que se había roto, de un equilibrio que se había desmoronado sin previo aviso. La casa se sumió en un silencio profundo, solo roto por el goteo de la canilla en el lavadero y el zumbido lejano de algún mosquito. Mi mente trabajaba sin descanso, repasando cada gesto, cada palabra, cada silencio de Rodolfo, buscando la clave, el indicio que me permitiera entender el torbellino que lo agitaba por dentro. Pero no había nada, solo esa opacidad en sus ojos, ese aire ausente que me helaba la sangre. Había aprendido, a lo largo de mis años, a confiar en mi instinto, y mi instinto me gritaba que la calma era solo la superficie de un océano revuelto. La verdad, como un fantasma, ya caminaba por los pasillos de mi casa, invisible para los ojos pero perceptible para el alma. Yo la sentía, la olía, la respiraba en cada rincón, una presencia silenciosa que me susurraba advertencias. Y aunque aún no podía nombrarla, sabía que me encontraría con ella de frente, que no habría escape, que este era solo el principio de una pesadilla que se negaba a terminar. La luna asomaba tímida por la ventana, bañando la cocina con una luz plateada que parecía acentuar la soledad y la incertidumbre de ese momento. La noche, con sus sombras y sus secretos, ya se había instalado en mi hogar, lista para desvelar lo que el día había ocultado. Mis primeros años, antes de que el mundo se tiñera de gris y los secretos se anidaran en las paredes de mi alma, transcurrieron en una casita modesta, de esas que se amontonaban unas sobre otras en el barrio de Villa Crespo, un lugar que hoy apenas reconozco. Era una construcción de ladrillos vista, con una pequeña galería al frente donde mi madre, una mujer fuerte y silenciosa, colgaba sus macetas con geranios de un rojo intenso que destacaban sobre el tono ocre de la fachada. El aire de Buenos Aires, incluso en aquellos años, olía a promesa, a sueños de inmigrantes y a la promesa de un futuro mejor, aunque para mi familia la realidad era a menudo más cruda. Los domingos, el aroma a asado se mezclaba con el de la levadura de la panadería de la esquina, creando una sinfonía olfativa que aún hoy me transporta a aquellos tiempos. El sonido constante del tranvía pasando por la calle principal era la banda sonora de mi infancia, un rítmico traqueteo que se colaba por la ventana de mi habitación y me arrullaba por las noches. La casa era pequeña, apenas 3 habitaciones y un baño, pero para mí era un universo. Las baldosas hidráulicas del piso, frías en invierno y un alivio en verano, dibujaban patrones geométricos que me fascinaban, y sus colores desvaídos contaban historias de años de pisadas y vidas vividas. El zumbido de las moscas en la despensa, el crujido de la madera vieja de los marcos de las puertas cuando cambiaba el clima y el murmullo de las conversaciones de mis padres, siempre en voz baja, eran los sonidos cotidianos que me envolvían. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos grandes, trabajaba en el frigorífico. Llegaba a casa oliendo a sangre y a sudor, y su cansancio se reflejaba en sus ojos. Mi madre, con sus manos hábiles, transformaba los pocos ingredientes que teníamos en banquetes sencillos pero deliciosos. La mesa de la cocina, de madera maciza y gastada, era el centro de nuestro mundo, el lugar donde compartíamos el pan, las risas y los silencios. No éramos una familia rica, ni siquiera holgada. Recuerdo que la ropa se heredaba de hermano a hermano, y los juguetes eran a menudo creaciones de mi padre, hechos con retazos de madera o alambre. La escasez nos enseñó a valorar cada cosa, a no desperdiciar nada, a ser recursivos. Pero más allá de la pobreza material, en nuestro hogar se respiraba una extraña opresión, una atmósfera de verdades a medias y emociones contenidas. Mis padres,
Aunque se amaban a su manera, vivían bajo la sombra de un secreto familiar que nunca se nombraba, pero que se sentía en el aire, en las miradas evasivas, en los suspiros ahogados. Yo, una niña observadora y sensible, lo percibía todo, aunque no pudiera darle nombre. Era como si una manta pesada cubriera la casa, impidiendo que la luz completa del sol entrara y disipara las sombras. Los abrazos eran escasos, las demostraciones de afecto, sutiles y a menudo veladas. Mi refugio eran los libros que me prestaba la vecina, la señora Elena, una maestra jubilada que veía en mí una chispa que nadie más parecía notar. En esas páginas me escapaba a mundos donde los secretos se revelaban, donde los amores eran libres y las verdades salían a la luz. Soñaba con una vida diferente, con una existencia donde las palabras no fueran un lujo y las emociones pudieran fluir sin barreras. El olor de los libros viejos, a papel y tinta, se convirtió en mi aroma favorito, un contraste dulce con el olor a humedad y a encierro que a veces percibía en mi propio hogar. Aunque la pobreza era una compañera constante, la verdadera miseria no era la falta de pan, sino la falta de libertad emocional, el peso de lo no dicho que se heredaba de generación en generación. Yo crecí en ese ambiente, aprendiendo a leer entre líneas, a interpretar los silencios, a intuir las tormentas que se gestaban bajo la superficie. Y aunque mi infancia tuvo momentos de alegría sencilla, de juegos en la calle con mis amigos y de tardes en la plaza, siempre estuvo teñida por esa sensación de que algo fundamental estaba roto, algo que nadie se atrevía a arreglar o ni siquiera mencionar. Esa misma sombra, años después, se proyectaría sobre mi propia vida, repitiendo patrones que creía haber dejado atrás. Los años pasaron, y con ellos, la inocencia que había en mis ojos de niña comenzó a desquebrajarse. Recuerdo el día exacto en que la primera grieta apareció. Fue un verano sofocante, de esos en que el asfalto ardía bajo los pies descalzos y el aire no se movía. Yo tendría unos 12 años, y mi primo, un muchacho varios años mayor llamado Pascual, había venido de visita desde el campo. Siempre fue un chico reservado, de mirada profunda y silenciosa, pero esa vez había algo diferente en él, una quietud que me inquietaba. Se sentaba en el rincón más oscuro del patio, observando sin hablar, sus ojos fijos en mí. Mis padres, como de costumbre, estaban inmersos en sus propios silencios. Mi madre, atareada en la cocina, apenas levantaba la vista, y mi padre, después de su jornada en el frigorífico, se refugiaba en el periódico, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Yo, ingenua y curiosa, no comprendía la incomodidad que sentía cada vez que Pascual se acercaba. Sus comentarios, al principio inocentes, se volvieron más atrevidos. Sus manos, antes respetuosas, comenzaron a buscar mis brazos, mis cabellos, con una familiaridad que me erizaba la piel. Era una sensación de invasión, de algo que no estaba bien, aunque mi mente infantil no pudiera articularlo. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a tender la ropa en el patio, Pascual se apareció de la nada. Mis manos se paralizaron, el balde de la ropa mojada se tambaleó. Me habló al oído, susurrando palabras que no entendí, pero cuya intención me heló la sangre. El miedo, una emoción desconocida hasta entonces, se apoderó de mí. Mis ojos buscaron a mi madre, pero ella estaba de espaldas, tarareando una melodía lejana, ajena a la escena que se desarrollaba a pocos metros. Yo me quedé paralizada, sintiendo el aliento de Pascual en mi nuca, su mano rozando mi brazo con una intención que, aunque vaga, me revolvió el estómago. Desde ese día, la sombra de Pascual me persiguió por la casa. Evitaba los lugares donde él pudiera estar, me escondía detrás de las cortinas, inventaba excusas para salir a la calle con mis amigas. Pero él siempre encontraba la manera de acorralarme, de susurrarme al oído, de hacer sentir su presencia de una forma que me dejaba helada. Nunca fue un ataque físico, no de la forma más brutal, pero su mirada, sus palabras, el roce de sus manos, dejaron una cicatriz profunda en mi alma, una sensación de vulnerabilidad que nunca me abandonaría. Era un abuso silencioso, un robo de mi paz, que nadie más pareció notar o comprender. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en una prisión. Los aromas de la comida de mi madre, los sonidos del tranvía,
Todo lo que antes me brindaba consuelo, ahora estaba teñido por el miedo. Dormía con la luz encendida, con el cuerpo tenso, esperando que la noche terminara y con ella la posibilidad de encontrarme con Pascual en el pasillo, en la cocina, en cualquier rincón. El terror de que mis padres pudieran descubrir algo, de que me juzgaran o no me creyeran, era tan grande como el miedo a Pascual mismo. Había aprendido que los secretos, incluso los más dolorosos, eran a menudo mejor guardados. Esta experiencia temprana, esta primera intrusión en mi inocencia, me enseñó que el mundo no era tan seguro como yo creía, que el peligro podía acechar en los lugares más insospechados, incluso dentro de la propia familia. Me volví más cautelosa, más desconfiada, y mi sonrisa, antes espontánea, se volvió más forzada. Aquella pequeña herida, que se mantuvo oculta bajo capas de silencio y vergüenza, sería el preámbulo de otras más grandes, de otras cicatrices que marcarían mi vida, y que, años después, se manifestarían en las vidas de aquellos a quienes más amaba. El cristal de mi inocencia, una vez roto, jamás volvería a ser el mismo, y la sombra de Pascual me acompañaría, silenciosa, a lo largo de los años. La vida tiene una forma cruel de repetir los patrones, de tejer hilos invisibles que conectan un pasado doloroso con un presente que creíamos haber dominado. Yo me casé joven, buscando en el matrimonio la estabilidad y el refugio que mi infancia no me había dado. Octavio, mi marido, era un hombre bueno, trabajador, un pilar en mi vida que creí inquebrantable. Tuvimos a Rodolfo, mi único hijo, y con él llegó la alegría que pensaba que lo curaría todo. Nuestra casa, aunque modesta, estaba llena de risas y de la promesa de un futuro mejor. Creí que había roto el ciclo, que los secretos y las sombras de mi niñez quedarían enterrados bajo una nueva vida, llena de luz. Pero la vida es astuta, y a veces, los demonios del pasado no solo regresan, sino que se disfrazan de lo que más amamos. El primer indicio de la traición no llegó como un estruendo, sino como un susurro, un murmullo que se colaba por las rendijas de mi felicidad. Fue en una de esas tardes de domingo, con el mate de por medio y la radio sonando tangos viejos. Rodolfo, que por entonces tendría unos 16 años, y su amigo, Ernesto, un chico mayor y con una mirada de lobo, se pasaban el tiempo en su habitación. No le di importancia. La adolescencia es una etapa de secretos, de amistades intensas, pensé. Pero un día, Ernesto se quedó a dormir. El calor era sofocante, y la ventana de la habitación de Rodolfo estaba abierta. Yo, insomne por el bochorno, me levanté a beber agua. Al pasar por el pasillo, un sonido me detuvo en seco. No era un murmullo, sino algo más, un lamento ahogado, un suspiro que me heló la sangre. Mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron hasta la puerta entreabierta del cuarto de mi hijo. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor de guerra, advirtiéndome del horror que estaba a punto de presenciar. La imagen se grabó a fuego en mi memoria, una fotografía brutal que el tiempo jamás podría borrar. Allí, en la penumbra de la habitación, bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana, vi a Ernesto sobre Rodolfo. Mi hijo, mi pequeño Rodolfo, con los ojos cerrados, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla y una expresión de dolor y vergüenza que me desgarró el alma. Ernesto, con su mirada de depredador, no se inmutó al verme. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en los míos, una chispa de malicia brillando en su interior. La escena era inconfundible, el horror innegable. Mi grito se ahogó en mi garganta, un sonido gutural que no logró salir. El mundo se me vino encima, las paredes de mi casa se derrumbaron y el aire se volvió denso, irrespirable. La traición, la peor de todas, la que venía de un amigo y que se cernía sobre mi propio hijo, me golpeó con la fuerza de un rayo en día claro. Ernesto se levantó con una calma escalofriante, se abrochó el pantalón y, sin decir una palabra, salió de la habitación, pasando a mi lado como si yo fuera invisible. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una frialdad que me helaba hasta los huesos. Rodolfo, tendido en la cama, se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba con una violencia que me partió el alma.
La inocencia que yo tanto me había esforzado en proteger, la alegría que había intentado construir en mi hogar, todo se había hecho pedazos en un instante. El silencio de la noche se llenó con los sollozos ahogados de mi hijo, un sonido que resonaría en mi cabeza por el resto de mi vida. Aquella noche no solo perdí la fe en la amistad, sino que también vi cómo mi hijo era despojado de algo irrecuperable. La herida que se abrió en su alma, la vergüenza que lo consumió, serían el inicio de una larga y dolorosa travesía. Y yo, su madre, me sentiría impotente, un testigo mudo de una tragedia que se repetía, una vez más, en la historia de mi familia. El tiempo, ese implacable juez, no detuvo su marcha, aunque para mí, cada minuto se arrastraba con el peso de una losa. Después de aquella noche infame, un velo de silencio y vergüenza se cernió sobre nuestra casa, tan denso que casi se podía tocar. Rodolfo, mi hijo, se sumió en un mutismo aterrador. Sus ojos, antes chispeantes, ahora eran pozos oscuros donde se reflejaba un dolor que no se atrevía a nombrar. Se encerraba en su habitación, susurrando excusas para no salir, y cuando lo hacía, su mirada evitaba la mía, como si mi presencia le recordara la humillación sufrida. El jovencito alegre y lleno de vida que había sido, se había esfumado, dejando en su lugar una sombra. Yo, por mi parte, sentía el alma desgarrada, pero el miedo a desenterrar la verdad, a nombrar lo innombrable, era paralizante. Vivíamos bajo la amenaza de un secreto compartido, un fantasma que se paseaba por los pasillos de nuestra casa, alimentándose de nuestra impotencia. Intenté acercarme a Rodolfo, acariciar su cabello mientras dormía, dejarle sus comidas favoritas, pero él se había vuelto un muro inexpugnable. Mi corazón de madre clamaba por consolarlo, por arrancarle el dolor, pero mis palabras se trababan en la garganta, ahogadas por la vergüenza y el pánico a empeorar las cosas. El silencio se volvió nuestro idioma principal, un idioma de lamentos y arrepentimientos no expresados. La culpa me carcomía. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ciega a la maldad que se colaba en mi hogar? Las noches eran largas, llenas de insomnio, con la mente repasando cada detalle, cada señal que pude haber ignorado. Mis ojos se hinchaban de lágrimas no derramadas, y mi cuerpo, antes fuerte, comenzó a encorvarse bajo el peso de la angustia. Mi marido, Octavio, notaba la tensión, el cambio en el ambiente, pero su naturaleza práctica y su incapacidad para lidiar con las emociones profundas le impedían ver más allá de la superficie. Él atribuía el estado de Rodolfo a la rebeldía adolescente, a los problemas típicos de la edad, y mi silencio solo confirmaba su teoría. Rodolfo comenzó a huir, no de forma física, no al principio. Se escapaba en su mente, en las horas que pasaba en la calle con otros amigos, chicos que no conocía, en el alcohol que empezó a consumir a escondidas. Al principio eran unas copas ocasionales, luego se volvió una rutina. El olor a tabaco y alcohol se impregnaba en su ropa, y su voz, antes clara, se volvió áspera, teñida de un cinismo prematuro. Las noches eran una tortura, esperando su regreso, escuchando sus pasos inciertos por el pasillo, el golpe sordo de su cuerpo al caer en la cama. Cada vez que llegaba borracho, era una puñalada más en mi corazón. Mis intentos de hablar con él siempre terminaban en discusiones, en gritos, en portazos. Él me acusaba de no entenderlo, de entrometerme en su vida, de controlarlo. Yo, desesperada, veía cómo se hundía cada vez más en un pozo sin fondo y no encontraba la manera de sacarlo. Mi casa, antes un refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las heridas eran invisibles, pero el dolor, palpable. Las risas de antaño habían sido reemplazadas por la frialdad del resentimiento y la desesperación. Las visitas de Ernesto cesaron después de aquel día, y yo respiré aliviada, pensando que al menos una parte de la pesadilla se había ido. Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho, el veneno ya se había inoculado en el alma de mi hijo. Él era un joven roto, una víctima silenciosa de una traición que nadie, salvo nosotros dos, conocía. Y la impotencia, esa sensación de atar y desatar nudos en el aire sin poder avanzar, era el castigo que la vida me imponía. La huida de Rodolfo,
su forma de resistencia silenciosa, era una herida abierta en mi corazón, una constante advertencia de que lo que se calla no desaparece, sino que se pudre por dentro. La desesperación me empujó a tomar una decisión drástica. Sentía que Buenos Aires, con sus recuerdos y sus fantasmas, se había vuelto una prisión para nosotros, para Rodolfo y para mí. Necesitaba un cambio de aire, de paisaje, de vida. Octavio, mi marido, que siempre fue un hombre pragmático, recibió con cierta reticencia mi propuesta de mudarnos. Él tenía su trabajo, su rutina, sus amigos, pero la tristeza de ver a su hijo hundirse, aunque él no supiera la verdadera causa, terminó por convencerlo. Vendimos la casita en Villa Crespo y con los ahorros de toda una vida decidimos emprender un nuevo camino. Nos mudamos a Córdoba, una ciudad con sierras, aire puro y una promesa de tranquilidad que desesperadamente necesitábamos. Encontramos una casa más grande, con un patio lleno de árboles frutales y el canto de los pájaros por las mañanas. Era de ladrillo a la vista, con un techo de tejas rojas y amplios ventanales que dejaban entrar la luz del sol, algo que en mi viejo hogar parecía estar siempre en penumbra. El aroma a jazmín y a tierra mojada, tan diferente al olor a humedad y a contaminación de la ciudad, se convirtió en una especie de bálsamo para mi alma cansada. Quería creer que esta nueva atmósfera limpiaría las heridas de Rodolfo, que el aire fresco de las sierras arrastraría el dolor y la vergüenza. Rodolfo, al principio, se mostró reacio. Dejó atrás a sus amigos, la calle, los vicios que lo habían consumido. Pero la novedad del lugar, la imponente vista de las sierras desde nuestra ventana y quizás una chispa de esperanza que yo aún conservaba, lo animaron a intentarlo. Se inscribió en un colegio nuevo, empezó a trabajar en un taller mecánico por las tardes. Por un tiempo, pareció que el cambio surtía efecto. Sus ojos recuperaron un brillo tenue, su risa, aunque escasa, volvió a escucharse en casa. Yo me aferraba a esos pequeños momentos de luz, a la ilusión de que habíamos dejado el pasado atrás, que habíamos logrado escapar de sus garras. La vida en Córdoba era más pausada, más amable. Las siestas eran sagradas, los vecinos se saludaban en la calle y las conversaciones en la plaza se extendían hasta la noche. Yo me dediqué a la casa, a cuidar de Octavio y Rodolfo, a tejer ilusiones con hilos de esperanza. Recuerdo el sonido del viento colándose por las ventanas, el aroma a pan recién horneado que traía la panadería de enfrente y el murmullo constante de los grillos por la noche. Todo parecía idílico, un cuadro de paz que contrastaba brutalmente con el infierno que habíamos vivido en Buenos Aires. Había momentos en que casi creía que lo habíamos logrado, que la pesadilla se había quedado atrás. Pero las heridas, las verdaderas, no cicatrizan solo con un cambio de paisaje. El dolor de Rodolfo era profundo, una raíz que se aferraba a su alma. A veces, en medio de una risa o un comentario casual, su mirada se perdía en la distancia y yo sabía que estaba reviviendo aquel instante. Los fantasmas de su pasado lo seguían, silenciosos y persistentes. Por las noches, lo escuchaba moverse en su cama, los lamentos ahogados que intentaba contener. Su cuerpo estaba allí, en esa nueva casa, en esa nueva ciudad, pero su alma seguía atrapada en aquel cuarto oscuro de Buenos Aires. La mudanza fue un intento desesperado de mi corazón de madre por proteger a mi hijo, por darle una segunda oportunidad. Y aunque la fachada de nuestra vida en Córdoba era de tranquilidad, la verdad es que bajo esa superficie, el trauma de Rodolfo seguía latente, como un volcán dormido que en cualquier momento podía entrar en erupción. No sabía entonces que la calma era solo un engaño, que las sombras, lejos de disiparse, solo se habían escondido, esperando el momento oportuno para volver a aparecer, más oscuras y amenazantes que antes. Y esta vez, las consecuencias serían aún más devastadoras. Los años en Córdoba transcurrieron con una aparente calma. Rodolfo creció, se convirtió en un hombre y encontró a una muchacha, Clara, la madre de mi nieta. La nombraron como ella, un homenaje a la abuela paterna, y para mí fue como ver un pedazo de mi alma materializado en ese ser pequeño y risueño. La llegada de la pequeña Clara trajo una luz inmensa a nuestras vidas,
una alegría que pensé que sería capaz de desterrar para siempre las sombras que se habían cernido sobre Rodolfo. Él parecía feliz, o al menos, lo intentaba. Su sonrisa se volvió más frecuente, su mirada más dulce cuando cargaba a su hija. Nuestro hogar en Córdoba se llenó de juguetes, de risas infantiles, del bullicio de una familia que intentaba construir un futuro. Yo, convertida en abuela, sentía que finalmente la vida me ofrecía una tregua, que las batallas del pasado habían quedado atrás. Octavio, mi marido, disfrutaba de su nieta con una devoción que me conmovía. Parecía que la felicidad, esa esquiva compañera, se había instalado por fin en nuestra casa. Las sierras se erguían imponentes a lo lejos, un recordatorio constante de la paz que habíamos buscado y que, aparentemente, habíamos encontrado. El aire limpio de la mañana, el olor a hierba mojada y el gorjeo de los pájaros, todo contribuía a la ilusión de una vida perfecta. Rodolfo, sin embargo, a pesar de la alegría evidente que Clara le proporcionaba, guardaba en su interior una herida que nunca terminó de cerrar. Su risa no llegaba a sus ojos del todo, y a veces, en medio de una conversación, se perdía en un abismo de pensamientos, una niebla que lo envolvía y lo apartaba de nosotros. Las pesadillas seguían acechándolo, aunque él nunca lo admitiera. Lo escuchaba por las noches, los lamentos ahogados que intentaba sofocar, los movimientos bruscos en la cama, y mi corazón se encogía. El alcohol, aunque en menor medida que en su juventud, seguía siendo su escape ocasional, su forma de silenciar los demonios que lo perseguían. Yo observaba a mi hijo con la angustia de una madre que sabe, que siente, pero que no puede nombrar. El miedo a desestabilizar la aparente calma, a reabrir viejas heridas, me mantenía en silencio. Trataba de compensar con amor, con atenciones, con la protección que no pude darle cuando más lo necesitaba. Me aferraba a la esperanza de que el tiempo y el amor incondicional de Clara, su hija, lograrían sanar lo que yo no pude. La vida familiar era una fachada, una obra de teatro donde todos representábamos nuestro papel de felicidad, ocultando la grieta que aún existía bajo nuestros pies. La pequeña Clara crecía, y con cada año que pasaba, se parecía más a su padre. Su cabello oscuro, sus ojos grandes y expresivos, y su risa contagiosa, eran un calco de Rodolfo en su infancia. Era la luz de nuestros ojos, el motor de nuestras vidas. Pero a medida que ella se acercaba a la edad en que su padre había sufrido aquel trauma, una inquietud sutil comenzó a instalarse en mí. Una alarma silenciosa, una voz interior que me susurraba que la historia, de alguna manera, podía repetirse, que la herida de Rodolfo no solo no había sanado, sino que se estaba transmitiendo, de una forma u otra, a la siguiente generación. Esta estabilidad, esta calma engañosa, era en realidad el preludio de la tormenta. Yo sentía que el aire se espesaba, que los viejos fantasmas de Buenos Aires nos habían seguido hasta Córdoba y que estaban esperando el momento oportuno para manifestarse. El silencio de Rodolfo, su forma de evadir el pasado, solo había servido para incubar el dolor, para permitir que creciera y se ramificara en su interior. Y aunque todos parecíamos vivir en una burbuja de felicidad, la verdad es que la presión se estaba acumulando y tarde o temprano, algo tendría que ceder. La tranquilidad era una ilusión, una fachada que estaba a punto de derrumbarse, revelando el horror que se escondía debajo. Los años pasaron y Clara, mi nieta, se convirtió en una niña radiante, llena de vida, con la risa más dulce que jamás había escuchado. Yo, ya anciana, creía que había visto lo peor, que la vida, finalmente, me daría un respiro. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Mi hijo, Rodolfo, aquel que había sido víctima de una traición brutal en su juventud, había permitido que la oscuridad se anidara en su alma. Lo que yo no sabía, lo que nadie podía imaginar, era que esa oscuridad, como una enfermedad hereditaria, se manifestaría de la manera más aterradora y dolorosa, repitiendo la historia de una forma perversa. Fue una tarde de verano, otra vez el calor sofocante, el mismo presagio en el aire que había sentido tantos años antes. Clara tenía 10 años, la misma edad que Rodolfo cuando el infierno lo tocó.
Mi nuera, la madre de Clara, se había ido de visita a la casa de su hermana en un pueblo cercano, y Octavio, mi marido, estaba en la plaza, jugando al truco con sus amigos. Rodolfo y yo nos quedamos solos con Clara en la casa, un escenario que, sin saberlo, se convertiría en el telón de fondo de la tragedia que estaba a punto de desatarse. El silencio de la casa, antes un consuelo, se volvió opresivo, cargado de una tensión invisible. Yo estaba en la cocina, preparando un mate cocido, cuando un ruido extraño me sobresaltó. No era la risa de Clara, ni el murmullo de Rodolfo, sino un sonido ahogado, un gemido que me heló la sangre. Mis manos, que ya temblaban por la edad, dejaron caer la pava. El sonido del metal contra el suelo resonó en el silencio, pero mi atención ya estaba capturada por ese ruido proveniente del cuarto de Clara. Un escalofrío me recorrió la espalda, un presentimiento tan frío como la muerte, que me arrastró, sin aliento, hacia el pasillo. Mis pies me llevaron, tambaleantes, hasta la puerta entreabierta del dormitorio de mi nieta. La luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana, creando sombras danzantes en la habitación. Y entonces, lo vi. La imagen me golpeó con la fuerza de 1000 rayos. Mi hijo, Rodolfo, estaba sobre Clara. Sus ojos, los mismos ojos que yo había visto llenos de dolor y vergüenza años atrás, ahora tenían una expresión vacía, perturbadora, desprovista de cualquier emoción humana. Clara, mi dulce nieta, yacía debajo de él, sus pequeños brazos intentando inútilmente empujarlo, su rostro cubierto de lágrimas, de miedo, de una inocencia rota que se desvanecía ante mis ojos. La escena era una réplica exacta, un espejo macabro de lo que mi hijo había sufrido. El aire se me escapó de los pulmones, y mi grito se ahogó en mi garganta, un sonido gutural que no logró salir. El mundo se desdibujó a mi alrededor, los colores se volvieron grises, y el sonido de mi propio corazón, golpeando con violencia en mi pecho, era lo único que escuchaba. No era solo la traición, no era solo el horror del abuso, era la repetición del ciclo, la pesadilla que se negaba a terminar, la herida de Rodolfo que había germinado en su propio ser y se había manifestado en su hija, en mi nieta. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar la magnitud del horror. Un fuego inmenso, una furia ancestral, se apoderó de mí. No había espacio para la duda, para el miedo, para el silencio. Solo la necesidad imperiosa de proteger a mi nieta, de detener ese ciclo de dolor que se había perpetuado en mi propia carne. La imagen de Rodolfo sobre Clara, la réplica exacta de su propio trauma, fue la chispa que encendió la hoguera de mi determinación. Aquella tarde, en la quietud engañosa de mi hogar, la verdad se reveló de la forma más cruel, y el horror del pasado regresó, no como un fantasma, sino como una realidad palpable y desgarradora. Mi corazón, ya viejo y cansado, se llenó de una nueva fuerza, una que solo el amor y la desesperación pueden engendrar. La visión de Rodolfo sobre Clara me heló la sangre, pero a la vez encendió una furia en mí que jamás había sentido. Fue como si todos los años de silencio, todas las humillaciones, todas las verdades calladas, se hubieran acumulado en un solo instante para estallar con la fuerza de un volcán. Mi voz, esa voz que había aprendido a susurrar y a callar, encontró una fuerza que no sabía que poseía. «Rodolfo», grité, con una potencia que me sorprendió a mí misma, una palabra que salió de lo más profundo de mi ser, cargada de dolor, de rabia, de la desesperación de una abuela que veía el horror en los ojos de su nieta. Él, al escucharme, se paralizó. Su cuerpo se tensó, y su mirada, que hasta entonces había estado vacía, se llenó de un terror repentino. Se levantó de golpe, como si lo hubieran electrocutado, sus ojos, finalmente, se encontraron con los míos. En ellos no había arrepentimiento, sino una mezcla de miedo, vergüenza y un atisbo de la oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo. Clara, mi pequeña Clara, se arrastró hasta la esquina de la cama, acurrucándose en una bola de sollozos. Sus pequeños hombros temblaban incontrolablemente. La imagen me partió el alma en 1000 pedazos, pero también me dio la fuerza para actuar. Sin pensarlo 2 veces, sin que la razón pudiera interponerse, me abalancé sobre Rodolfo. Mis manos,
aunque viejas y arrugadas, lo empujaron con una fuerza que venía de la desesperación. Él, sorprendido, retrocedió. No lo golpeé, no lo abofeteé, solo lo empujé con toda la indignación y la repulsión que sentía. «Sal de aquí, fuera de mi casa», le grité, mi voz vibrando con una intensidad que lo dejó atónito. La furia me consumía, una llama ardiente que borraba todo rastro de miedo y duda. Mis palabras, antes tan escasas, ahora fluían como un torrente incontrolable. Rodolfo, con la cara descompuesta, me miró con incredulidad, luego con un rencor que me dolió hasta la médula. Pero la fuerza de mi rabia, la determinación en mis ojos, lo acobardó. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos resonando pesadamente por el pasillo. Lo escuché bajar las escaleras, y luego, el portazo de la puerta principal, un eco brutal que sellaba el fin de una era, el quiebre definitivo de una familia. Me quedé allí, temblando, con el corazón martillando en el pecho, pero con una extraña sensación de liberación, como si una cadena invisible se hubiera roto. Me acerqué a Clara, la abracé con todas mis fuerzas, apretándola contra mi pecho, sintiendo sus pequeños sollozos mojar mi blusa. Le acaricié el cabello, le susurré palabras de consuelo, promesas de protección. «Mi amor, mi vida, la abuela está aquí», le decía una y otra vez, intentando con mi voz apagar el fuego del miedo en sus ojos. Ella se aferraba a mí como a un ancla, su cuerpo temblaba, pero lentamente, sus sollozos comenzaron a calmarse. La oscuridad se había instalado en su alma, pero mi amor sería la luz que la guiaría. Aquel día, no solo expulsé a mi hijo de mi casa, sino que también rompí el ciclo del silencio y la vergüenza que había perseguido a mi familia durante generaciones. Supe que no podía seguir callando, que la verdad, por más dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Era el inicio de un camino difícil, de un enfrentamiento con la sociedad, con las instituciones, con la negación de mi propia nuera y marido, pero estaba lista para enfrentarlo. Mi nieta, Clara, sería mi motor, mi razón de ser, la chispa que me daría la fuerza para seguir adelante, para luchar por ella y por la justicia que merecía. El grito que salió de mi alma aquella tarde fue el primer paso hacia la liberación, el inicio de una batalla que estaba decidida a ganar. El portazo de Rodolfo marcó el inicio de una guerra, no con armas, sino con silencios, negaciones y acusaciones veladas. Cuando mi nuera, la madre de Clara, regresó a casa esa noche, y luego mi marido, Octavio, el infierno se desató. Mis palabras, al principio vacilantes, cobraron fuerza a medida que les relataba la verdad, la brutal verdad que yo había presenciado. Sus rostros pasaron del asombro a la incredulidad, luego a la negación. «Estás loca, Matilde. ¿Cómo puedes decir algo así de tu propio hijo?», me gritó mi nuera, sus ojos llenos de una rabia que no era para Rodolfo, sino para mí. Octavio, mi marido, el hombre que había sido mi pilar, se derrumbó. Su rostro envejeció 10 años en un instante. No me creyó de inmediato, no pudo. La imagen de su hijo, su único hijo, como un depredador, era demasiado para su mente. Se encerró en sí mismo, buscando refugio en la negación, en la idea de que yo, la anciana, me había vuelto senil, o que Clara había imaginado cosas. La casa se convirtió en un campo de batalla emocional, con mi nuera defendiendo ciegamente a Rodolfo, y Octavio, dividido entre el amor a su hijo y la lealtad a su esposa, optando por el silencio, el más doloroso de todos los cuchillos. Pero yo no retrocedí. La imagen de Clara, acurrucada y temblorosa, era un tatuaje en mi retina, una fuerza que me impedía flaquear. Hablé con la policía, con los servicios sociales. Mis palabras, al principio, se encontraron con la burocracia, con la incredulidad, con la dificultad de probar un horror tan íntimo. Pero no me rendí. Llevé a Clara a un psicólogo, buscando ayuda profesional para la herida de su alma. La pequeña, con su valentía inocente, empezó a balbucear fragmentos, a dibujar imágenes que confirmaban mi relato, que pintaban el cuadro de un infierno que nadie quería ver. El confronto final con Rodolfo fue en el juzgado. Él,
Con un abogado arrogante a su lado, intentó desacreditarme, llamarme vieja, loca, resentida. Su mirada, llena de un odio frío, me atravesaba, pero ya no me amedrentaba. Yo, con la voz temblorosa pero firme, conté mi verdad, la verdad de mi niñez, de su sufrimiento, de la repetición del ciclo. No buscaba venganza, solo justicia, protección para mi nieta y un alto a la cadena de dolor que había asfixiado a mi familia. La verdad, aunque brutal, era la única arma que tenía. Mi nuera se mantuvo al lado de Rodolfo hasta el final, negando lo evidente, acusándome de destruir a su familia. Octavio, por su parte, se mantuvo en un silencio sepulcral, su rostro una máscara de dolor y decepción. La familia se desintegró, se hizo añicos, pero en esas ruinas yo vi una oportunidad de construir algo nuevo, algo más honesto y seguro para Clara. No había victoria en el sentido tradicional, solo la amarga satisfacción de haber enfrentado a los demonios, de haber roto el silencio que los alimentaba. La sentencia judicial fue un reconocimiento parcial de la verdad. Rodolfo fue sentenciado a una pena de prisión, no tan larga como yo hubiera deseado, pero lo suficiente para proteger a Clara, para darle un respiro, un espacio para sanar. Mi nuera se fue con él, eligiendo la negación sobre la verdad, el resentimiento sobre la protección de su propia hija. Octavio y yo nos quedamos, dos almas rotas en una casa que ya no era la misma. El costo fue inmenso, el dolor indescriptible, pero la libertad de Clara, su oportunidad de una vida sin sombras, era un tesoro que valía cualquier sacrificio. Había ganado una batalla, pero había perdido a mi hijo para siempre. Los días posteriores a la sentencia fueron un torbellino de emociones, una mezcla de alivio y una tristeza profunda que se instaló en el centro de mi pecho. Rodolfo estaba en prisión, su madre lo acompañaba en la negación y el resentimiento, y Octavio, mi marido, se había convertido en una sombra, un hombre roto que apenas hablaba, consumido por la vergüenza y el dolor de haber visto a su hijo caer tan bajo. Nuestra casa, antes llena de la energía conflictiva de la disputa, ahora estaba envuelta en un silencio pesado, un eco de lo que habíamos sido y de lo que jamás volveríamos a ser. Clara, mi nieta, se convirtió en mi única razón para levantarme cada mañana. La recuperación de Clara fue lenta, dolorosa, pero constante. Con la ayuda de la psicóloga, una mujer sabia y de manos cálidas, la pequeña comenzó a reconstruir su mundo. Al principio, se negaba a hablar, sus ojos grandes y expresivos reflejaban el terror que había vivido. Pero con el tiempo, con paciencia infinita y mucho amor, las palabras comenzaron a fluir. Dibujaba, jugaba, y poco a poco, la risa volvió a sus labios, aunque nunca con la misma despreocupación de antes. Sus cicatrices eran invisibles, grabadas en el alma, pero el proceso de sanación había comenzado, y yo estaba allí, aferrada a cada pequeño avance, a cada sonrisa, a cada gesto de confianza que ella me brindaba. Yo también buscaba mi propia sanación. Las noches seguían siendo largas, llenas de insomnio y de la imagen recurrente de Rodolfo en el cuarto de Clara. El peso de la culpa, de lo que pude haber hecho o no, me carcomía. Pero la terapeuta de Clara me ayudó a entender que yo no era la responsable del horror de Rodolfo, que el ciclo de abuso no era mi culpa. Aceptar eso fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Empecé a hablar de mi propia infancia, de Pascual, de los silencios de mi hogar. Hablar en voz alta, romper el secreto que había guardado por tanto tiempo, fue como liberar un peso inmenso de mis hombros. Octavio, mi marido, nunca se recuperó del todo. Su corazón, aunque no lo demostrara con lágrimas, estaba destrozado. Se dedicó a Clara con una ternura que nunca le había visto antes, como si intentara enmendar con su nieta el daño que su hijo había causado. Paseábamos por el jardín de la casa, él le enseñaba los nombres de los pájaros, y en esos momentos veía un atisbo del hombre que había sido. Pero la alegría de antes nunca regresó por completo a sus ojos. La tristeza, silenciosa y permanente, se convirtió en su compañera hasta el día en que falleció, unos años después, dejándome sola con Clara, pero con la tranquilidad de que al menos había intentado encontrar la paz. El eco del pasado, el recuerdo de lo vivido,
nunca desaparece del todo. Las cicatrices se vuelven más tenues, el dolor menos agudo, pero la memoria permanece, como un faro que ilumina las noches más oscuras. Aprendí que la fortaleza no reside en olvidar, sino en recordar, en enfrentar la verdad, por más cruel que sea, y en encontrar la manera de seguir adelante, de construir un futuro a pesar de las ruinas. Mi casa en Córdoba se llenó de la vida de Clara, de sus dibujos en la heladera, de sus libros de cuentos, de su risa que se volvía más fuerte con el tiempo. Hoy, miro a Clara, una mujer hermosa y fuerte, que ha logrado superar el trauma y construir una vida plena, y sé que mi decisión fue la correcta. No hay arrepentimiento en mi corazón, solo la certeza de que hice lo que tenía que hacer para protegerla. La pérdida de mi hijo, la disolución de mi familia tal como la conocía, fue el precio de la libertad de Clara. Y aunque el pasado siempre estará presente, sé que el futuro de mi nieta, gracias a la verdad, es luminoso, libre de las sombras que a mí me persiguieron por tanto tiempo. La vida, a pesar de todo, encuentra la manera de seguir floreciendo, incluso en los suelos más áridos. La vida, con sus idas y venidas, me ha enseñado que la verdadera valentía no reside en no tener miedo, sino en enfrentarlo, en tomar decisiones difíciles que protejan lo más sagrado. Después de todo lo vivido, después de haber visto el horror y de haber luchado contra él, mi corazón encuentra una paz que nunca antes había conocido. Clara, mi nieta, es la prueba viviente de que la sanación es posible, de que el amor es el antídoto más poderoso contra cualquier oscuridad. Ella, con su sonrisa brillante y su espíritu inquebrantable, ha logrado construir una vida plena, un futuro que una vez parecía inalcanzable. Hoy, desde mi ventana, observo el ir y venir de la gente en la calle, el sol que se filtra entre los árboles del jardín, y siento una gratitud inmensa por cada respiro, por cada amanecer. Mi casa, que fue testigo de tanto dolor y tanto silencio, ahora es un remanso de paz, un lugar donde los recuerdos tristes se mezclan con los alegres, donde las cicatrices son recordatorios de la fuerza que me habitó. Aprendí que la familia no es solo la sangre, sino el amor, el respeto, la protección incondicional. Y que a veces, para sanar, hay que cortar los lazos que nos enferman, por más doloroso que sea el bisturí. El camino no fue fácil. Hubo noches de llanto, de dudas, de una soledad que me calaba hasta los huesos. Pero cada vez que sentía que iba a flaquear, la imagen de Clara, su rostro angelical, su mirada asustada, me daba la fuerza para seguir adelante. Fui su voz cuando ella no la tenía, su escudo cuando el mundo le daba la espalda. Y en ese proceso me encontré a mí misma, la Matilde que había estado oculta bajo capas de miedo y resignación. Descubrí una fortaleza que nunca supe que existía, una determinación que nació del amor más puro. El pasado, con sus sombras y sus lecciones, es parte de lo que soy, pero ya no me define. He perdonado, no para liberar a quienes me hicieron daño, sino para liberarme a mí misma del peso del rencor. He aceptado que hay heridas que nunca cierran del todo, pero que con el tiempo se convierten en cicatrices que cuentan una historia de supervivencia. Mi historia es un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana para levantarse después de la caída, para encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad. Es el legado que quiero dejar a las generaciones futuras. La vida, en su infinita sabiduría, me ha permitido ver florecer a mi nieta, verla construir su propia familia, educar a sus hijos en un hogar lleno de amor y respeto, rompiendo el ciclo de dolor que nos había perseguido. Es mi mayor consuelo, mi mayor orgullo. La abuela Matilde, con el corazón en paz, hoy abraza el presente, con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para vivir plenamente, para amar sin reservas, para ser la voz de aquellos que aún no la tienen. Y así, mi historia llega a su fin, no con un lamento, sino con una canción de esperanza. Porque la vida, a pesar de sus golpes, siempre nos ofrece la oportunidad de reescribir nuestro destino, de convertir el dolor en sabiduría y la adversidad en una fuente inagotable de fortaleza. Que mi relato les sirva de inspiración, de advertencia, de recordatorio de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre nos hará libres. Y que el amor incondicional, es el único camino que nos lleva a la verdadera redención. He llegado hasta aquí, mis queridos,
con el alma desnuda y el corazón en paz. Cada palabra que les he compartido ha sido un paso más en mi propio camino de sanación, una forma de soltar los fantasmas que me ataron durante tanto tiempo. La vida, en su infinita sabiduría, nos pone a prueba, nos confronta con nuestros peores miedos, pero también nos regala la oportunidad de descubrir una fuerza que no sabíamos que poseíamos. ¿Cuántas veces en sus propias vidas han sentido que una verdad los ahogaba? ¿Qué secreto han guardado con tanto celo que les pesaba más que el mundo entero? Reflexionen sobre ello, mis amores, porque a veces el primer paso para curar es simplemente nombrar el dolor. Y para aquellos que se preguntan qué pasó con los demás, la psicóloga declara, la doctora Elena siguió dedicando su vida a ayudar a niños y familias en situaciones similares, convirtiéndose en un faro de esperanza en nuestra comunidad. Los vecinos que en su momento murmuraron y nos señalaron, con el tiempo comprendieron la verdad, aunque nunca se acercaron a disculparse. El juez que llevó el caso se jubiló poco después, dejando un legado de rectitud. La familia de mi nuera, que nunca aceptó la verdad, se mantuvo alejada, prefiriendo vivir en su propia burbuja de negación, y de ellos no supe nada más. Si crees que algunas historias no deben morir con quienes las vivieron, suscríbete al canal. Cada nuevo relato es un acto de resistencia contra el olvido. Activa la campanita, porque aún hay verdades que necesitan ser escuchadas. Y deja tu me gusta si sentiste que esta historia merece no ser silenciada. Porque solo así, lo que fuimos no se pierde entre las grietas del tiempo. Si esta historia te ha movido, te invito a seguir explorando las profundas y conmovedoras narrativas del Diario de las Abuelas. Haz clic en el siguiente vídeo para descubrir otra vida que, como la mía, merece ser recordada y honrada.